¿Y si te dijera que hay sitios en este mundo donde las reglas cambian, donde el tiempo se detiene, los dispositivos fallan y las personas aseguran que algo las observa? Hoy te traigo 5 lugares reales en los que han pasado cosas tan extrañas que muchos prefieren no volver jamás. Aokigahara, el bosque donde el silencio pesa. Al pie del monte Fuji, en Japón, se extiende un lugar donde la naturaleza parece hablar en susurros. Un bosque tan espeso, tan silencioso, que incluso el canto de los pájaros parece haber desaparecido. Su nombre oficial es Aokigahara, pero quienes lo conocen, quienes lo han cruzado o sentido de cerca, lo llaman el mar de árboles. Desde el exterior parece un paisaje típico. Árboles altos, vegetación densa, tierra volcánica bajo los pies. Pero basta dar unos pocos pasos dentro para notar que algo no cuadra. El sonido cambia. Todo se vuelve demasiado silencioso. Como si el bosque apagara los ruidos del mundo exterior. Ni un motor, ni un avión, ni siquiera el viento logra colarse fácilmente entre sus ramas. Lo que muchos no saben es que la roca que forma este bosque es de origen volcánico. Y eso tiene un efecto inesperado. Puede interferir con brújulas y dispositivos electrónicos. Hay reportes de excursionistas que vieron cómo sus mapas se volvían inútiles, como si el bosque no quisiera ser explorado. Pero lo más inquietante no son los fallos técnicos, sino lo que sienten quienes entran. Personas que aseguran haber sentido que el tiempo pasaba más lento, que el aire se volvía más denso, que los caminos cambiaban aunque no se habían movido. Guías locales afirman que las rutas no se deben recorrer en solitario, no solo por seguridad física, sino por algo más difícil de explicar. A lo largo del tiempo, las autoridades han colocado señales a lo largo de los senderos, letreros con mensajes que llaman a la reflexión, frases como «Tu vida es valiosa», «No estás solo» o «Habla con alguien antes de decidir». ¿Por qué están allí? ¿Por qué tantos carteles en un lugar natural? La respuesta está en el aura oscura que rodea este bosque. Aokigahara ha sido, durante décadas, un lugar donde muchas personas han acudido en sus momentos más oscuros. Y aunque por motivos de respeto y privacidad ya no se publican cifras ni se permiten búsquedas abiertas, la reputación persiste. Hay quienes afirman haber sentido presencias invisibles, otros haber visto figuras entre los árboles, e incluso hay exploradores urbanos que han grabado sonidos inexplicables, lamentos o simplemente pasos donde no había nadie. No existe una explicación científica que lo abarque todo. Algunos hablan de la energía telúrica del lugar, otros mencionan creencias antiguas del folclore japonés, donde ciertos lugares actúan como puntos de paso entre mundos. Lo cierto es que Aokigahara no es solo un bosque más, es un lugar que ha sido testigo de miles de historias, algunas tristes, otras inquietantes, y muchas que jamás se han contado. Si alguna vez visitas Japón, puedes acercarte a su entrada. Hay un camino turístico marcado, con rutas señalizadas. Pero si decides dar un paso más, si entras en el corazón del mar de árboles, prepárate. Porque dentro de Aokigahara, el silencio no es solo ausencia de ruido, es algo que se siente, que te observa y que a veces te sigue incluso cuando ya has salido. La isla de las muñecas, entre el mito y la locura. En las afueras de Ciudad de México, entre los canales tranquilos de Xochimilco, hay un lugar que pocos se atreven a visitar cuando cae la noche. Una pequeña isla rodeada de agua calma, vegetación densa y embarcaciones turísticas que pasan de largo, como si supieran que ahí hay algo que no debería ser molestado. La llaman la Isla de las Muñecas. Desde lejos ya se nota que no es una isla cualquiera. Colgadas de los árboles, enredadas en las ramas, apoyadas contra las paredes, cientos de muñecas deterioradas observan en silencio. Algunas sin ojos,
otras sin brazos, muchas sucias, llenas de telarañas, con las miradas vacías fijas en quien se atreve a mirar de cerca. ¿Por qué están ahí? ¿Quién las puso? ¿Y por qué parece que te observan mientras caminas? La historia se remonta a los años 50. Don Julián Santana Barrera, un hombre solitario que decidió apartarse de la ciudad, se estableció en esa isla para vivir en paz. Según él mismo relató, un día encontró el cuerpo de una niña flotando cerca del canal. A su lado, una muñeca. A partir de entonces, Julián empezó a notar cosas extrañas, ruidos, susurros y una sensación constante de presencia. Decidió colgar la muñeca en un árbol como ofrenda, como respeto. Pero no fue suficiente. Según contaba, cada vez que el silencio del lugar se volvía más denso, encontraba otra muñeca, algunas flotando, otras atrapadas en ramas. Y así, durante años, fue colgando cada una de ellas en distintos rincones, como si con cada muñeca intentara calmar algo que no comprendía. La isla se fue llenando. Las muñecas no estaban en buen estado. Muchas estaban rotas, sucias, deformadas por el tiempo y el clima. Pero eso no parecía importarle. De hecho, cuanto más aterradora era la muñeca, más protección parecía ofrecer. Con el paso del tiempo, el lugar empezó a llamar la atención de curiosos, periodistas y exploradores. Y lo que encontraron fue inquietante. Algunos visitantes aseguraban que las muñecas giraban solas, que abrían y cerraban los ojos, incluso si ya estaban rotas. Otros afirmaban haber oído susurros o ruidos entre los árboles, sin que hubiera nadie más en la isla. Hay grabaciones reales, videos donde las muñecas parecen moverse en segundos en los que no hay viento, donde una cámara capta un pequeño giro de cabeza o una sonrisa que antes no estaba. Don Julián murió en la isla, según cuentan, en el mismo lugar donde había encontrado a la niña muchos años antes, y desde entonces nadie ha retirado las muñecas. Al contrario, cada visitante que pasa deja una más. Hoy la isla está repleta. Algunas partes del suelo ni siquiera se ven. Hay muñecas clavadas, colgadas, enterradas, apiladas, todas observando. La sensación que describe la mayoría es la misma: incomodidad. Como si el lugar tuviera memoria, como si algo o alguien siguiera presente. No hay una explicación oficial, no hay estudios científicos, solo historias, testimonios y una realidad palpable. La isla existe. Las muñecas están ahí, y lo que ocurre en ese lugar parece estar más allá de lo que la lógica puede explicar. Por eso, muchos turistas prefieren rodear la isla sin detenerse. Otros graban con respeto, y algunos simplemente no vuelven a hablar de lo que vivieron allí. Belitz, el hospital que nunca cerró del todo. A las afueras de Berlín, en medio de un bosque que parece sacado de una novela gótica, se levanta un complejo de edificios olvidados por el tiempo. Es el Hospital de Belitz, un sanatorio que, a pesar de estar oficialmente cerrado, parece seguir respirando en silencio. Su historia comienza en 1898. Fue construido como una joya de la medicina moderna, un lugar diseñado para tratar enfermedades pulmonares como la tuberculosis, que en aquella época era letal. Con sus amplios pabellones, ventanas altas y jardines cuidadosamente pensados, Belitz pretendía ser un lugar de recuperación. Pero el destino quiso otra cosa. Poco tiempo después, llegó la Primera Guerra Mundial, y el hospital se transformó en un centro de atención para soldados heridos. Incluso un joven soldado fue tratado aquí tras recibir una herida en la pierna. Su nombre era Adolf Hitler. Décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Belitz volvió a convertirse en hospital militar. Esta vez, bajo un clima aún más oscuro. Y tras el conflicto, quedó bajo control soviético durante más de 30 años. Fue entonces cuando las historias comenzaron a cambiar. El hospital dejó de ser un simple lugar de atención médica. Se convirtió en un lugar de aislamiento,
donde se realizaban procedimientos que hoy causarían escalofríos. Cuando los soviéticos se marcharon, Belitz fue abandonado, pero no del todo. Los edificios siguen en pie, muchos de ellos intactos por fuera, pero profundamente desgastados por dentro. Camas oxidadas, sillas volcadas, documentos médicos sobre escritorios rotos, como si todo hubiera sido dejado de golpe. Hoy en día, Belitz es uno de los lugares más visitados por exploradores urbanos de toda Europa, y lo que encuentran allí no siempre tiene explicación. Hay grabaciones de luces que se encienden solas, ecos que responden a voces en pasillos vacíos, fotografías donde aparece una figura al fondo, aunque nadie más estaba presente. Algunos testigos afirman haber oído pasos detrás de ellos, sentir cambios bruscos de temperatura o ver sombras que se cruzan entre salas. Un equipo de documentalistas dejó sus cámaras grabando durante toda la noche. Al revisar el material, descubrieron que una camilla se movió varios centímetros, sin que nadie entrara en la habitación. No hubo viento, no hubo corrientes, y el suelo estaba completamente plano. ¿Fue casualidad? ¿Sugestión? ¿O hay algo en Belitz que no quiere ser olvidado? El gobierno alemán ha permitido que parte del hospital se pueda visitar bajo tours guiados, pero muchas zonas siguen cerradas por seguridad. Sin embargo, eso no ha detenido a los más curiosos, que se cuelan entre las rejas y muros rotos con linternas y cámaras nocturnas, buscando respuestas. Algunos regresan con fotos, otros con grabaciones, y unos pocos con una historia que prefieren no contar. Porque aunque Belitz cerró sus puertas hace décadas, hay quien dice que dentro aún se escuchan susurros, que el hospital no está vacío, solo está esperando. Pripyat, la ciudad donde el tiempo se detuvo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no avanza, donde las agujas del reloj parecen haberse rendido, congeladas en el instante exacto en que todo cambió. Uno de esos lugares se llama Pripyat. Fundada en 1970, esta ciudad del norte de Ucrania fue diseñada como un modelo de progreso soviético. Amplias avenidas, parques, escuelas, centros culturales, edificios modernos, todo para albergar a los trabajadores de la cercana planta nuclear de Chernóbil. Durante años, Pripyat fue símbolo de futuro, una ciudad joven, vibrante, llena de vida, hasta que, una mañana de abril de 1986, todo se detuvo. Tras el incidente en el reactor número 4, las autoridades evacuaron la ciudad con la promesa de que sería solo por unos días. La mayoría de sus 50.000 habitantes dejó todo atrás: ropa, juguetes, fotos familiares, alimentos en la mesa. Pero esos días se convirtieron en décadas. Pripyat nunca volvió a abrirse. Hoy, la ciudad sigue en pie. Sus edificios se mantienen erguidos, aunque la naturaleza ha empezado a reclamar el terreno. Árboles que crecen dentro de apartamentos, ramas que rompen ventanas, hiedra cubriendo lo que antes eran señales de tránsito. Caminar por Pripyat es como recorrer un museo del tiempo. Aulas con pizarras aún escritas, una guardería con peluches en minicamas, un parque de diversiones que jamás se inauguró, y relojes detenidos en la misma hora en la que todo cambió. Pero lo más extraño no es lo que se ve, sino lo que se siente. Visitantes, exploradores, incluso científicos que han estudiado la zona, reportan sensaciones difíciles de explicar. Ecos que no provienen de ningún lugar. Sensores de radiación que se activan bruscamente sin motivo aparente. Cámaras que se apagan al entrar en ciertos edificios. Y lo más inquietante, la sensación constante de estar siendo observado. Algunos aseguran haber visto siluetas moverse entre los árboles. Otros escucharon pasos tras ellos. En una ciudad completamente deshabitada. Hay grabaciones donde aparecen sombras fugaces en pasillos vacíos. Incluso sensores térmicos que captaron calor humano. En habitaciones donde no había nadie. ¿Es sugestión? ¿Memoria del trauma colectivo? ¿O algo más?
La ciencia aún no ha podido explicar muchas de estas anomalías. Lo cierto es que Pripyat no es una ciudad cualquiera. Es un lugar congelado en su último aliento, un testimonio físico de lo que ocurrió, y quizás de lo que todavía queda. Hoy se puede visitar bajo estrictas normas de seguridad. Hay rutas guiadas, protección especializada y zonas delimitadas. Pero quienes han estado allí dicen que por más equipo que lleves, por más protección o acompañantes, nada te prepara para el silencio de Pripyat, porque en esta ciudad olvidada no solo se detuvo el tiempo, también quedó atrapada una historia, y quizás algo más que no quiere ser descubierto. Hotel Cecil, algo más que un edificio con mala fama. En pleno centro de Los Ángeles, entre calles transitadas y rascacielos relucientes, se alza un edificio de aspecto discreto. A simple vista, podría pasar por un hotel cualquiera, una fachada algo anticuada, ventanas alineadas, una entrada sobria. Pero basta con pronunciar su nombre para que cambie la atmósfera. Hotel Cecil, un lugar que ha sido escenario de tantos sucesos extraños, inexplicables y profundamente inquietantes, que ha inspirado documentales, series y teorías por igual. Inaugurado en 1927, el Hotel Cecil fue en su momento un símbolo de lujo y modernidad, pero su suerte cambió pronto. Con el paso del tiempo, el barrio donde se encontraba se degradó, y el hotel fue cambiando de clientela, y también de energía. A lo largo de las décadas, comenzaron a registrarse todo tipo de incidentes, algunos documentados por la prensa local, otros casi olvidados, escondidos en expedientes que hoy son difíciles de rastrear. Testimonios de huéspedes que abandonaban el lugar en medio de la noche, alegando sentir una presencia extraña en sus habitaciones. Personal de limpieza que aseguraba ver figuras reflejadas en los espejos, solo para descubrir que no había nadie más en la habitación. Ruidos, golpes, voces en los pasillos vacíos. Pero el caso que más marcó su historia ocurrió en 2013. Una joven visitante fue grabada por las cámaras de seguridad del ascensor, comportándose de forma errática, como si hablara con alguien invisible, ocultándose, presionando botones sin sentido. Ese video fue publicado por las autoridades como parte de la investigación y rápidamente se volvió viral, no solo por lo que muestra, sino por lo que insinúa, un comportamiento que nadie ha logrado explicar. Días después, la joven fue encontrada sin vida en una zona del edificio inaccesible para huéspedes, lo que provocó una ola de teorías que aún siguen activas hoy. ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Estaba escapando de alguien o de algo? Nadie lo sabe. El Hotel Cecil cerró temporalmente tras el caso, y luego fue reformado y rebautizado, pero el cambio de nombre no borró su pasado. Hay visitantes que aún afirman sentir una presión extraña en ciertas habitaciones. Otros reportan mal funcionamiento en cámaras, luces que parpadean o voces grabadas sin fuente aparente. Algunos trabajadores prefieren no hablar del tema, mientras que otros aseguran que hay cosas que es mejor no tocar. Lo cierto es que el Hotel Cecil se ha ganado una reputación que no necesita adornos. Los hechos están registrados, los documentos existen y el vídeo del ascensor sigue generando debates hasta hoy. Es un lugar donde convergen lo real y lo inexplicable, donde las paredes han visto más de lo que deberían y donde, quizás, algunas historias nunca terminaron del todo. Estos lugares no son inventos ni leyendas. Existen y han dejado huella en cámaras, informes y en quienes se atrevieron a entrar. La ciencia aún no tiene explicación para todo. ¿Te atreverías tú